y cuál es su pasado muy, muy reciente. Aquí, perfil del legislador: fue diputada priista del 2006 al 2009 de Jalisco, nada extraordinario. Ahí su trayectoria política: presidente del Consejo Técnico en el 2007 del PRI, más ahí del PRI, etc. Pero aquí no la trayectoria, sino la parte de empresaria, iniciativa privada. Directora de la revista Siempre, Editorial Cruzada. Editorial Cruzada es la empresa o la editorial que produce la revista Siempre. Creo que la revista Siempre, si la conocen, si la reconocen, a pesar de que no vende mucho. Entonces, esta persona es la mera, es la dueña, para simplificar las cosas, es la dueña de la revista Siempre. Y ya he hablado mucho, ya he hablado en muchas ocasiones sobre los millones que recibió López Dóriga, Federico Arriola y todos esos. Ya hemos hablado de eso. Pero este personaje, tal vez algunos dirían menor, no tan conocido, Beatriz Pajés, de la revista ya se me van las cabras a veces, de la revista Siempre, perdón, Editorial Cruzada, y es importante el nombre, Editorial Cruzada, no lo pierdan de vista ese nombre, Editorial Cruzada, revista Siempre. Esta persona, que hoy es la vocera de Sí por México, que aglutina, ya hemos dicho esos tres, pues ¿qué hacía hace no mucho? ¿Cuál era la trayectoria? ¿Qué es lo que hacía esta señora que ahora ya se ve muy interesada en combatir la corrupción y habla ahí de autoritarismo y que la democracia está en peligro y el rollo de la oposición ya muy, pero muy trillado de la derecha? ¿Qué es lo que pasó con esta señora en la época de Peña Nieto? Esta revista Siempre, ¿qué es lo que hacía? Aquí está Beatriz Pajés, noviembre 24, unos días antes de que tomara posesión. Aquí está la revista Siempre. Una columna, ella como directora, como dueña, escribe sus columnas ahí. Y aquí, pues, leo este párrafo para iniciar. La presencia de Enrique Peña Nieto en Palacio Nacional, desde donde dirigirá el primer mensaje a la nación, no es un recurso palaciego, como afirman los jilgueros López Obradoristas, sino el regreso a la forma republicana de concebir y practicar el poder. En otras palabras, contenta, feliz del regreso del PRI, por supuesto es priista, con Peña Nieto, y criticando a la oposición ese entonces representada por López Obrador, llama a los jilgueros López Obradoristas. Esa es una nota antes de que llegara Peña Nieto. Y que antes ya anticipaba, antes de esto, decía: el 1 de diciembre los mexicanos esperan recibir de Peña Nieto un mensaje claro y contundente. Para resumir, halagos a Enrique Peña Nieto, un gobernador ya sabido desde entonces corrupto. Ya había señalamientos de corrupción, ya había señalamientos de que pagaba o pagó millones y millones de pesos a Televisa para apuntalar su imagen y poder llegar a la presidencia. Ya desde ese tiempo. Entonces, con ese antecedente, esta señora, Beatriz Pajés, dueña de la revista Siempre, ya ahí decía que es el regreso de la forma republicana de concebir y practicar el poder. Ándale, qué conmovedor. Y luego, ya como presidente, aquí la misma señora, que es esta vocera, Beatriz Pajés, vocera de Sí por México, escribió esto.
ya en el 2016, ya casi 4 años de que había llegado Peña Nieto. Y es importante siempre, yo insisto, en ver qué es lo que hacían los personajes no hace mucho. Ya he evidenciado, por ejemplo, a Lourdes Mendoza, a la periodista de Oro Sólido, a los chapuceros, a infinidad de periodistas, Ciro Gómez Leiva, comunicadores, que como hace no mucho eran otra cosa y hoy cambiadotes. ¿Y por qué? De gracias, señor presidente, de Enrique Peña Nieto en Palacio Nacional, columnaza. Gracias, señor presidente, gracias porque el presidente dice: quiero reiterar en estas páginas lo que he venido afirmando en distintos medios de comunicación. El hecho de que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, haya tomado la decisión de nombrarme diputada constituyente para la promulgación de la Constitución de la ciudad, me sorprendió. Es decir, aquí no hay suposiciones, especulaciones. Llegó esta señora priista al Congreso Constituyente de la Ciudad de México para en esas épocas hacer la nueva Constitución de la Ciudad de México por nombramiento directo de nada más y nada menos que el corruptazo de corruptazos, Enrique Peña Nieto. No hay que olvidar eso, que el gobierno de Peña Nieto fue corruptazo de corruptazos. Hay que tener eso siempre en claro. Y eso nos permite ver que lo que quieren algunos o muchos es regresar a esa época de gloria de la corrupción. Y vamos a ver más lo que escribía. Esta es la revista Siempre. Este es un número que me encontré, 60 aniversario. Creo que fue en el 2016 este ejemplar. Y esta es la revista. ¿Qué periodismo hacía la revista? Vamos a abrir las páginas. Aquí nos encontramos. Esta es la revista, un ejemplar. Ahí México, Enrique Peña Nieto, mandándole una felicitación, y no en la primera plana, pero en la página 5, aquí en la página 5, una felicitación a Beatriz Pajés Hiergo Rebollar, directora general de la revista Siempre, dueña, 2013. Y ahí, muy contenta la señora Pajés, pone a Enrique Peña Nieto. Ándale. Y aquí más, aquí un artículo, entrevista, aquí más de felicitaciones. Nada más Chong, Mercedes Juan, miren, él también felicitó Cienfuegos a la directora, porque el Quijote. Aquí esta es la revista. Calderón conspiró contra AMLO y EPN, Antonio Cerda. Aquí no le gustaba en ese momento ella no le gustaba a Calderón, pero ahora ya van de la mano con el PAN. Fundación Alemán, aquí más felicitaciones de priistas, Erubiel, puro personaje corrupto, lo peor de la administración pasada, felicitando, ahí propaganda del PRI, felicitando, otros priistas felicitando a nada más y nada menos. Aquí más felicitaciones. Prácticamente esta revista, vocería prácticamente irrelevante, gobernista. Y esta era la vocera, esta era la época de Peña Nieto. La señora Beatriz Pajés, vocera de Sí por México, ese era el papel de revista, aplaudir y aplaudir. Pero aplaudía de a gratis. Pues vamos a buscar aquí en esta información pública cuánto le tocó a la señora. ¿Fue aplausos por amor a la camiseta o fue por
vamos a buscar, ya lo tenía guardado, es el 1070. Denme unos segunditos. Esta información es pública, no la estoy inventando, es una información. Y vamos a ver lo que recibió en su momento esta señora. ¿Cuánto se llevó del presupuesto de la publicidad? 5 millones, 10 millones, 2 millones o nada. No le tocó nada. Lo hizo por amor al arte. Sus halagos al gobierno de Peña Nieto, esas cartas que recibía de Peña Nieto, ese nombramiento directo de Peña Nieto, ¿fue por ser priista o por algún interés ahí económico? ¿Recibió? Vamos a ver, a lo mejor no recibió nada. A lo mejor lo hizo por amor al arte y es mi culpa, mi mal pensar que hubo ahí algo. Aquí vamos a ver, hay que recordarles, Editorial Cruzada. Y ahí voy a poner nuevamente la imagen para que recuerden. Me gusta siempre, ya saben, estamos hablando de Beatriz Pajés. En estos momentos están escuchando la voz de Julio. Para los que están sintonizando, se acaban de unir a la transmisión. Estamos hablando de Beatriz Pajés, vocera de Sí por México, priista o expriista, pero es lo mismo si es priista o expriista. Y aquí dice, en el perfil del girador, directora de la revista Siempre, Editorial Cruzada. Pues vamos a ver aquí, no aquí, sino aquí. Editorial Cruzada 1070, cuánto es lo que recibió. Y aquí es el 2000, el primer es el 2013, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Así es. El primer año de gobierno de Peña Nieto, este es Editorial Cruzada, revista Siempre, la mera mera, la dueña de esa revista, Beatriz Pajés. 60 millones de pesos. 60 millones de pesos a esta revista con circulación muy limitada, irrelevante. Nunca ha presentado que yo tenga un reportaje de corrupción así que trascienda. Yo pensaba inclusive que ya esta revista ya no existía. Pero aquí queda claro que pues el amor a Peña Nieto y al PRI pues no era desinteresado. 60 milloncitos de pesos. En el primer año, 2 millones, 7 millones y medio, aumentando. Casi 8 millones, 11 millones, 10 millones, o 11 millones prácticamente, 11 millones y medio. Y en el último año de gobierno de Peña Nieto, le fue muy mal, 7 milloncitos. Oh, sorpresa, este es el primer año de gobierno de López Obrador. 0 pesos. 0 pesos. El año anterior, 7.285.381 pesos. En total se llevó 60 millonzotes del erario público cuando Peña abría la cartera a sus cuates, a los comunicadores como, ya sabemos, Federico Arriola, Pablo Iriar, el Teacher, López Dóriga, Raimundo Riva Palacio, ya la lista ya la saben. Pero esta señora no ha sido mencionada con mucha insistencia. Y creo que aquí es oportuno recordar que la vocera, y eso es lo importante, de Sí por México, Beatriz Pajés, pues ¿qué es lo que extraña? Los millones que recibía en el gobierno priista, y no tengo duda que en el anterior gobierno con Calderón, pues también se llevó una muy buena cantidad de dinero, insisto, dinero público, dinero del presupuesto, dinero de los mexicanos. Y es por eso
siempre es importante ver, checar las credenciales, lo que hacían hasta eso no mucho estos personajes que ahora están disfrazados de opositores, pero que para términos reales lo que extrañan es esto. Ahí la cantidad 1070, Editorial Cruzada. Aquí está. Ahí está la cantidad. Esto es el enojo. Esta es la molestia. No le demos vueltas al asunto. Aquí 0. Es el primer año de gobierno. Pues por supuesto que esa señora se va a unir y hacer todo lo posible, mezclar agua, aceite, estiércol, mezclar todo lo posible para regresar a la época dorada del chayote. 60 millones, hoy 0, imagínate, le pongo en su lugar. Ustedes tenían esos ingresos, 60 millones en su negocio, y de repente llega un nuevo gobierno, pues te arruina la fiesta, te arruina el estilo de vida que tenías. Por supuesto, tenía gastos ahí de imprenta y personal, bla, 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 pero ya quitando los gastos, le dejaba un buen de dinero aplaudir al gobierno peñanetista. De eso no hay duda. O sea que tenía una vida muy cómoda, tenía ingresos asegurados, al menos por 6 años, y hoy ya fuera de la jugada, fuera del chayo, pues pegan el grito en el cielo. ¿Dónde estuvo esta señora? ¿Dónde estuvo esta señora en el escándalo de la Casa Blanca? ¿Dónde estuvo ahí pidiendo combate a la corrupción? ¿Dónde estuvo esta señora? Esta señora que su empresa, su negocio particular, recibió 60 millones cuando fue la desaparición de los 53 estudiantes, en el escándalo de la Casa Blanca, en el despilfarro en la Secretaría de Comunicaciones, en el incremento de la violencia. ¿Dónde andaba esta señora? Andaba, me imagino, que no vivía en México, andaba seguramente disfrutando el dinero, tal vez viajando, y no se enteraba. Se quería enterar.